Imagina la escena. Estamos en el Japón feudal, un lugar donde el honor se paga con sangre y la reputación es más valiosa que la vida misma. En el centro de un círculo de espectadores tensos se encuentra un niño. Tiene solo 13 años. Su cuerpo es pequeño. Sus manos aún no tienen los callos de un guerrero veterano. Frente a él se alza una figura imponente, un samurái adulto, un hombre que ha dedicado décadas a perfeccionar el arte de matar. Este hombre lleva una armadura completa de placas lacadas que brillan bajo el sol y en sus manos sostiene una katana de acero templado, afilada hasta el punto de poder cortar un cabello al vuelo. El niño, cuyo nombre es Miyamoto Musashi, no tiene armadura, no tiene una espada de acero. Lo único que empuña es un palo de madera, un bokken que él mismo ha tallado. La multitud guarda un silencio sepulcral. Nadie apuesta por el niño. De hecho, muchos desvían la mirada porque no quieren ser testigos de lo que consideran una ejecución inevitable. Esperan ver al niño partido en dos en cuestión de segundos, pero el destino tiene otros planes. El cronómetro empieza a correr. El samurái avanza, confiado, casi insultado por el desafío. Lanza un tajo fulminante, pero en apenas 60 segundos, el silencio se rompe con el sonido de madera chocando contra hueso. El samurái adulto yace muerto en el suelo, con el cráneo destrozado. Esa fue la primera victoria de Miyamoto Musashi. Pero no sería la última. A lo largo de su vida, habría 59 duelos más, 60 combates a muerte en total. El resultado de todos ellos fue el mismo: una victoria perfecta para Musashi. 0 derrotas para la historia hoy. No solo vas a escuchar una historia de combates antiguos, hoy vas a descubrir exactamente cómo lo hizo. Y lo más importante, cómo puedes aplicar sus estrategias implacables en tu vida moderna, en tus negocios y en tus metas personales. Porque lo que Musashi dominó no fue simplemente el movimiento de una espada. Fue algo mucho más oscuro, profundo y poderoso. Fue la maestría sobre la mente humana y la realidad misma en bloque 1, el nacimiento de una leyenda. Para entender la mente de Musashi, debemos entender el mundo que lo moldeó. Miyamoto Musashi nació en el año 1584. No nació en un tiempo de paz, sino en un Japón destrozado, desangrado y fragmentado por décadas de guerra civil. Era la era de los estados en guerra, un periodo donde la traición era la moneda de cambio y la fuerza era la única ley. Su padre, Munesai, era un maestro de artes marciales y un experto en el uso de la Jit, pero también era un hombre amargado, cruel y extremadamente exigente. La relación con su padre fue el primer campo de batalla de Musashi. No recibió caricias, recibió correcciones técnicas. A la temprana edad de 7 años, Musashi fue abandonado, dejado al cuidado de su tío en un templo budista. Creció pobre, creció solo y, lo más importante, creció obsesionado. Mientras otros niños de su edad jugaban en los campos o aprendían oficios familiares, Musashi estaba en el bosque, golpeando árboles con ramas secas. Entrenaba 10 horas al día, todos los días del año. No buscaba la aprobación de nadie. Buscaba la perfección de un arte que le permitiera sobrevivir en un mundo que ya lo había rechazado. Esta soledad inicial fue la que forjó su independencia mental. No tenía un maestro que le dijera que estaba bien o mal, así que tuvo que descubrirlo por sí mismo a través del dolor y la observación directa de la naturaleza. A los 13 años, tomó la decisión que marcaría el inicio de su leyenda. Vio un anuncio público en un samurái llamado Arima Kihei, de la escuela Shinto Ryu. Buscaba contendientes para un duelo. Kihei era un guerrero arrogante, un hombre que se jactaba de su técnica perfecta. Musashi, con la audacia que solo da la falta de algo que perder, escribió su nombre en el desafío. Su tío intentó detenerlo,
rogándole que se disculpara para salvar su vida. Pero Musashi ya había cruzado el punto de no retorno, aun cuando llegó al lugar del duelo. Musashi no llevaba una espada, llevaba su determinación y un trozo de madera. Lo que pasó en ese encuentro reveló la verdadera naturaleza de su genio. No fue solo velocidad, fue psicología pura. Musashi entendió que Arima Kihei estaba peleando contra un niño en su mente, mientras que Musashi estaba peleando contra un sistema. Arima atacó con la técnica estándar de su escuela, un movimiento previsible basado en la superioridad del acero. Musashi, sin miedo a morir, se lanzó hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Arima antes de que éste pudiera reaccionar. Un golpe seco en la sien, y la carrera de Kihei terminó para siempre en bloque 2. Lección 1. La batalla se gana en la víspera aquí. Es donde debemos detenernos y analizar la primera gran lección de Musashi, la más importante para cualquiera que aspire al éxito hoy en día. Musashi no ganó ese duelo en el momento en que el palo golpeó la cabeza de Arima. Lo ganó en los días previos, mientras Arima Kihei se dedicaba a pulir su técnica física y a pavonearse ante sus seguidores. Musashi estaba haciendo algo mucho más avanzado. Estaba estudiando la psicología del oponente. Sabía que Arima lo subestimaría. Es solo un niño con un palo de madera, debió pensar el samurái. Esa arrogancia, ese sesgo de superioridad fue la debilidad que Musashi identificó y explotó con una precisión quirúrgica. Arima entró al duelo relajado mentalmente, mientras que Musashi entró con una intensidad volcánica. ¿Cómo se aplica esto a tu vida moderna? La mayoría de las personas enfrentan sus problemas, sus reuniones o sus metas en el momento en que ocurren, reaccionan, improvisan. En Musashi odiaba la improvisación. Él creía en la preparación total. Si tienes una reunión de negocios difícil, tu trabajo no empieza cuando entras a la sala. Empieza días antes, estudiando el perfil de las personas con las que vas a hablar, anticipando sus objeciones, comprendiendo qué es lo que realmente valoran y qué es lo que temen. Si tienes una meta grande, como emprender un negocio o cambiar de carrera, no puedes simplemente esforzarte. Tienes que trabajar estratégicamente a la técnica, y el conocimiento técnico solo te llevarán hasta cierto punto. La psicología, la capacidad de entender el tablero antes de mover la primera ficha, es lo que te da la victoria definitiva. Musashi ganaba porque cuando empezaba el duelo, él ya conocía el final en bloque 3, los años de vagabundeo y la adaptabilidad radical tras su primera victoria. Musashi no se quedó a celebrar. Sabía que se había convertido en un objetivo. Durante los siguientes 16 años, desde los 13 hasta los 29, vagó por todo el territorio de Japón. Vivió como un Musha Shugyo, un guerrero en peregrinación. No tenía hogar, no tenía maestro, no tenía una escuela que lo respaldara. Era un hombre contra el mundo. En este periodo Musashi peleó 59 duelos adicionales. Se enfrentó a maestros de lanza, a expertos en el uso de la cadena y la hoz, y a escuelas enteras que buscaban venganza. Lo que hace que este récord de 60-0 sea increíble no es solo que sobreviviera, sino como lo hizo. Musashi tenía una regla de oro: nunca usar la misma estrategia 2 veces. Se dio cuenta de que los samuráis de su época estaban atrapados por sus escuelas. Los alumnos de la escuela Yoshioka peleaban siempre de la misma forma elegante. Los de la escuela Shinto-ryu usaban siempre los mismos ángulos. Musashi veía esto como una sentencia de muerte. Si eres predecible, eres vulnerable para combatir a la escuela Yoshioka, que intentó emboscarlo con decenas de hombres. Musashi hizo algo impensable. Llegó temprano, se escondió en los matorrales y atacó primero al líder antes de que el ejército estuviera listo. Usó 2 espadas al mismo tiempo para cubrir más ángulos.
creando un estilo que nadie sabía cómo bloquear. Contra otros oponentes, ni siquiera usaba katanas. Usaba remos de bote, palos o incluso la presión psicológica para que el oponente se rindiera antes de tocarlo. Bloque 4, lección 2. Adaptabilidad vence a maestría. Rígida esta. Es la segunda lección fundamental. La mayoría de los expertos en cualquier campo, ya sea finanzas, deportes o marketing, se vuelven rígidos. Aprenden una forma correcta de hacer las cosas y se aferran a ella como si fuera una religión. Musashi los destruía precisamente porque eran expertos en una sola cosa. Él escribió en su obra Cumbre: no te apegues a una sola arma, no te limites a una sola escuela. El agua toma la forma del recipiente que la contiene. Reflexiona sobre tu propia vida. ¿Estás tratando de resolver todos tus problemas con la misma herramienta? ¿Estás tan comprometido con tu manera de trabajar que no eres capaz de ver que el mercado o el entorno han cambiado? Musashi te diría que la rigidez es el camino más rápido hacia la obsolescencia. En el mundo de hoy no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta. Si eres un profesional, no seas solo el mejor programador o el mejor vendedor. Sé un estratega capaz de aprender marketing si el proyecto lo requiere, o psicología si la negociación se estanca. El guerrero más peligroso no es el que domina 1000 técnicas de un solo estilo. Es el que tiene una respuesta única para cada problema diferente. Sé como el agua fluida, adaptable y cuando es necesario, imparable. En bloque 5, el duelo contra Sasaki. Kojiro. Llegamos al año 1612 a Musashi. Tiene 28 años y su fama ha cruzado todo el archipiélago. Pero hay un nombre que todavía suena por encima del suyo: Sasaki Kajiro. Conocido como el demonio de las provincias del oeste, en Kajiro era la antítesis de Musashi. Mientras Musashi era un guerrero salvaje, pragmático y desaliñado, Kajiro era la perfección técnica encarnada. Vestía sedas finas, tenía un porte aristocrático y empuñaba una espada excepcionalmente larga, llamada Manahoshizawa. Su técnica, el corte de la golondrina, se decía que era tan rápida que podía derribar a un pájaro en pleno vuelo. Era sin duda el mayor desafío de la vida de Musashi. El duelo se programó para las 8 de la mañana en la isla de Ganryu. Todo Japón estaba pendiente. Kajiro llegó puntual, impecable, mentalmente preparado para un duelo de etiqueta y técnica. Musashi, sin embargo, no aparecía. Pasó una hora. Luego 3 en Musashi llegó a las 11 de la mañana. No llegó en un barco de guerra, sino en un pequeño bote de remos. No venía vestido para la ocasión. Estaba sucio y despeinado. Y lo más insultante de todo, no traía su katana. Durante el viaje en bote, se dice que usó un cuchillo para tallar un remo de repuesto, dándole la forma de una espada de madera gigantesca, incluso más larga que la espada de Kajiro. Cuando Musashi saltó a la arena, Kajiro estaba hirviendo de rabia. Se sintió insultado por la tardanza y por el arma improvisada de su rival. Perdió la calma y gritó: «¿Tampoco me respetas que vienes tarde y con un trozo de madera?» Musashi solo sonrió y respondió: «Ansi, has perdido la paciencia. Ya has perdido el duelo». Kajiro atacó primero con su famoso corte. Fue tan preciso que cortó el lazo de la frente de Musashi. Pero Musashi, habiendo calculado la distancia exacta, gracias a su remo más largo, golpeó a Kojiro en la frente con una fuerza demoledora. El mejor espadachín de Japón cayó muerto al instante. Un solo golpe. Un remo de madera en bloque 6 en lección 3. Quien controla el contexto, controla el resultado. Esta es una lección de una brutalidad efectiva. Musashi entendía algo que la mayoría de la gente ignora. El conflicto no empieza cuando se cruzan las herramientas. Empieza en el momento en que se establece el marco de la situación anal
llegar tarde. Musashi logró 3 cosas estratégicas en desestabilización emocional. Convirtió la confianza de Kashiro en ira y frustración. Una mente nublada por la ira no puede ejecutar una técnica perfecta control del timing hizo que Kojiro esperara bajo el sol, desgastando su energía física y mental mientras él descansaba en el bota en dominancia del marco Aluceran Remo. Cambió las reglas. Kajiro estaba preparado para un duelo de katanas, no para enfrentar un arma de impacto con mayor alcance. En tu vida diaria la mayoría de las personas aceptan las reglas que otros les imponen, aceptan los plazos de otros, los formatos de otros y los terrenos de juego de otros. Musashi te diría, quien acepta las reglas del oponente, ya ha perdido. Si estás en una negociación, no dejes que la otra parte elija siempre el lugar o el ritmo. Si estás compitiendo en el mercado, no intentes ser un poco mejor que tu competidor en lo que él ya hace bien. Cambia el juego. Crea una categoría donde sus fortalezas se vuelvan irrelevantes. No pelees la batalla que tu oponente quiere pelear. Oblígalo a pelear en tus términos, en tu horario y con tus herramientas. En bloque 7 a la victoria interior después de vencer a Kajiro. Musashi alcanzó la cima absoluta. Tenía 29 años, era invicto y era una leyenda viviente. Podría haber tenido lo que cualquier hombre desearía en puestos de alto rango en el gobierno del shogun. Riquezas incalculables. Cientos de estudiantes pagando por sus secretos. Pero Musashi hizo algo que desconcertó a todo Japón. Se alejó de todo. Pasó el resto de su vida buscando algo que los duelos no le habían dado. Se dedicó a la caligrafía, a la pintura con tinta, a la escultura y a la meditación. Se dio cuenta de que haber vencido a 60 hombres no significaba nada si no podía vencerse a sí mismo en sus últimos años. Ya enfermo, se retiró a la cueva de Raigan. Allí, solo con sus pensamientos, escribió su obra maestra en el libro de los 5 anillos. En sus páginas, dejó claro que la verdadera estrategia no es para matar a otros, sino para vivir con plenitud en bloque 8 en lección 4. La victoria sobre uno mismo, esta es la lección más profunda de Musashi. He estudiado la estrategia desde mi juventud, escribió, pero todo esto fue para conquistarme a mí mismo. Los 60 duelos no fueron el fin, fueron el medio para entender su propia mente. ¿Qué significa esto para ti? Vivimos en una cultura obsesionada con las victorias externas, el dinero en la cuenta, los seguidores en redes sociales, el título en la oficina, pero Musashi nos advierte que el éxito externo sin victoria interna es un pozo vacío. Todos estamos peleando duelos todos los días, pero nuestros oponentes no llevan katanas. Se llaman procrastinación, miedo, ego y distracción. Puedes ganar todos los duelos en tu carrera profesional, pero si pierdes contra tu propia pereza o contra tus propios miedos, habrás perdido la guerra de la vida. Musashi ganó 60 batallas externas, pero su mayor orgullo fue la batalla que libró dentro de su propia mente durante 61 años en bloque. 9 en resumen estratégico. Vamos a destilar la sabiduría de Musashi en 5 estrategias accionables. Estudia el terreno y al oponente. La información es la ventaja definitiva. Nunca entres a una situación importante sin haber hecho los deberes. Controla el contexto. No seas un actor pasivo. Elige el momento, el lugar y la forma de tus interacciones. Rompe los patrones. Si tus resultados son mediocres, deja de hacer lo que hace todo el mundo. Sé impredecible. Busca la maestría multidisciplinar. Aprende cosas que parezcan no tener relación con tu trabajo.
Musashi pintaba para ser mejor estratega. Véncete a ti mismo primero antes de intentar dominar el mundo. Domina tu propia disciplina. Si controlas tu mente, el mundo exterior empezará a alinearse. En conclusión, Miyamoto Musashi murió en 1645. Murió solo en una cueva, sin posesiones materiales de valor, pero dejó un legado que ha sobrevivido a imperios y revoluciones. Su libro es leído hoy por los generales más exitosos, por los directores ejecutivos de Silicon Valley y por los atletas de élite. Porque los principios de Musashi son universales. No caducan. A la mayoría de las personas pasan su vida reaccionando a lo que les sucede, como hojas llevadas por el viento. Musashi nos enseña a ser el viento. Nos enseña que la diferencia entre el éxito y el fracaso no es la suerte, sino la preparación, la adaptabilidad y el dominio propio en sí. Este video ha resonado contigo y quieres transformar tu vida moderna con sabiduría histórica. No olvides darle un like y suscribirte a The Kaizen Pasan aquí. Compartimos herramientas para que dejes de ser un espectador y te conviertas en el estratega de tu propio destino. Sígueme también en Instagram y TikTok para contenido diario sobre filosofía samurái. Recuerda siempre las palabras finales del maestro. Haz hoy lo que otros no harán, para que mañana puedas lograr lo que otros no pueden. No seas parte de la masa. Estudia, prepara y domina. Nos vemos en el próximo video. Guerreros en Sayonara.